vamos a tener ya una ligera aproximación a algunas teorías de la verdad. Teoría de la verdad como cumplimiento. En realidad esto no es una teoría hecha por filósofos en el sentido de que lo que está hecho por filósofos es la reflexión de que en ciertas creencias religiosas apelamos a algo llamado verdad como cumplimiento. En el sentido de que algunas creencias religiosas, especialmente religiones proféticas, y la más cercana que tenemos de religión profética es el cristianismo, algunas religiones proféticas nos hablan de la verdad como el cumplimiento de una promesa, en el sentido de que si te portas bien, si llevas una vida buena, adecuada a nuestro código de conducta, pues al final tendrás una recompensa, ya sea en la otra vida, ya sea un acercamiento místico a Dios, ya sea alcanzar un estadio de santidad, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad como cierta iluminación espiritual se llega tras un esfuerzo de santidad, tras un esfuerzo de bondad, tras un esfuerzo de llevar una vida buena, y para eso puede tener sentido tener modelos axiológicos de valor, como Cristo para algunas personas es un modelo de vida, es una guía de conducta. Más allá de esta opción religiosa de la verdad como cumplimiento de una promesa, pasemos ya a un enfoque realmente filosófico. Vamos a intentar ir de una forma cronológica, pero no exacta. Teoría de la verdad como autenticidad. La idea de la verdad como autenticidad apela a que tenemos o podemos tener ciertos modelos ideales de los rasgos esenciales de ciertas cosas. Y entonces, si somos conocedores de esa idealidad, de esa esencialidad, pues podremos saber si un objeto, un ejemplar de cierto tipo de objetos, cumple adecuadamente con lo que se espera de ese supuesto candidato, de ese tipo de objeto. Así pues, si realmente un candidato a objeto, un ejemplar de cierto tipo, reúne realmente las características esenciales de dicho objeto, dicho tipo de objeto, entonces es un ejemplar, es un modelo a seguir, es un objeto verdadero, diríamos, y cuando apelamos a personas, pues es una persona auténtica, o si apelamos a ciertos oficios, pues que es un carpintero auténtico, un profesor auténtico, una panadera auténtica, etcétera, etcétera, etcétera. Para entender esto hay que comprender que esencia es aquellos rasgos que delimitan lo que alguien es o lo que algo es. Y así estamos ante alguien auténtico o ante algo verdadero cuando cumple los rasgos esenciales de lo que se supone que es. Y si lo cumple, se convierte en un ejemplo a seguir, en un ejemplar, en un modelo. En este pensamiento podríamos incluir la tradición platónica en general y, claro, su alma mater o su núcleo irradiador, Platón, en torno al menos 400 de nuestra era, que en sus diálogos escritos pues nos hablaba de la existencia de ciertas realidades ideales que pueden servir de forma ideal, de modelo, de guía respecto a otras cosas de las cuales dichas cosas participarían de esa idea modélica. Pasamos ya a la teoría de la verdad más emblemática, más difundida, que es la teoría de la verdad como adecuación o como correspondencia. La idea de la verdad como adecuación tiene que ver con la conformidad, con el enlace que encaje como un guante perfecto que encaja sobre una mano, y estaríamos hablando de encaje de qué con qué, pues algo que tiene que ver con el sujeto y algo que tiene que ver con el objeto. Estaríamos hablando de una concordancia sujeto-objeto, pero dicha concordancia sujeto-objeto, objeto-sujeto, se puede entender de dos maneras. Cuando simplemente tiene que ver con el pensamiento, pues lo llamaremos
teoría de la verdad como correspondencia epistemológica, y cuando tiene que ver con el decir, con el escribir, teoría de la verdad como correspondencia lingüística. Así pues, la teoría de la verdad como correspondencia epistemológica lo que nos dice es que cuando hay correspondencia, concordancia, conformidad entre lo que pienso que hay y lo que hay, si esto ocurre, entonces estamos ante un pensamiento verdadero. Pero cuando estamos ante el pensamiento de algo que hay, que en realidad no está, no existe, o no está de esa forma, o estuvo, o no está todavía, entonces estamos ante un pensamiento falso. En esta línea podríamos incluir ligeramente a Sócrates, también Platón, pero de una forma ya más fidedigna, Aristóteles, en torno al 350, menos 350 antes de nuestra era, y también a Tomás de Aquino, ya del siglo XIII. Pero si nos vamos a la otra subdivisión de la teoría de la verdad como ecuación, la teoría de la verdad como correspondencia lingüística, aquí lo que estaríamos defendiendo es que una proposición es verdadera cuando hay conformidad, hay concordancia, hay correspondencia entre ¿qué? Entre lo que digo que hay o lo que escribo que hay y lo que hay. Si esto es así, si se da el caso, estamos ante una proposición verdadera. Pero cuando entre lo que digo o escribo que hay no hay concordancia con lo que hay, entonces estamos ante un caso de proposición falsa. Aquí podríamos ubicar a Bertrand Russell, último tercio del siglo XIX, pero desarrolló su obra sobre todo en los 70 años primeros del siglo XX, y su discípulo, aprendiz, que luego se convirtió en maestro, también incluso maestro de su propio maestro, Ludwig Wittgenstein, que desarrolló su obra en la primera mitad del siglo XX. Ambos dos nos dicen algo muy parecido. Bertrand Russell nos dice que una proposición es verdadera si y solo si se corresponde con los hechos de la realidad. Es decir, la correspondencia lingüística con un hecho real, eso sería la naturaleza de la verdad. Bertrand Russell nos habla de un isomorfismo estructural, es decir, que tenga la misma estructura el contenido en el decir y en el hablar, o en el hablar, con la estructura del estado de cosas en la realidad. Lo mismo dice Ludwig Wittgenstein en su obra primeriza y única publicada en vida, el Tractatus, 1921, Tractatus Logicus Philosophicus, tratado lógico filosófico, que nos dice que las proposiciones con significado son o constituyen o funcionan como mapas de la realidad. Aprovecho para definir proposición como ese enunciado susceptible de ser considerado, valorado, evaluado como verdadero o falso. Si yo digo, en esta habitación, bueno, al menos en el plano captado por la cámara, hay 7 elefantes, eso es una proposición claramente falsa. Lo mismo para el resto de la habitación, aunque no esté saliendo en plano. Si yo digo, está lloviendo, esto no es una proposición. La respuesta de que sí está lloviendo sería una proposición verdadera o falsa. Ahora mismo, si es una proposición falsa, grabado esto hace una hora, pues sería una proposición verdadera que está lloviendo. Pero una interpelación no es una proposición, una exclamación no es una proposición. Una proposición es un enunciado susceptible de ser considerado verdadero o falso. Pues bien, Ludwig Wittgenstein nos dice que las proposiciones son verdaderas cuando describen, cuando apelan, cuando figuran un estado de cosas realmente existente en la realidad. Y por el contrario, una proposición con significado es falsa cuando describe un estado de cosas que no acontece en la realidad. Nos vamos ya a la teoría de la verdad como evidencia.
Saltamos a primera mitad del siglo XVII, René Descartes, primera mitad del siglo XVII, Francia, que piensa en contra. Bueno, todos los pensadores filosóficos, todos los artistas, todos los intelectuales, todos los científicos, todo el que hace algo, construye algo, pues lo hace pensando contra algo o pensando contra alguien. Hay que tener enemigos intelectuales para poder construir una idea, un afecto, un concepto, una sucesión de perceptos que la gente reciba y tenga así cierta idea objetivada en materiales para ver cómo es el mundo. Hace falta pensar contra alguien para poder pensar. Bueno, ¿contra quién pensaba René Descartes? Como lo acabamos de decir, de la teoría de la correspondencia en versión epistemológica. Eso de que algo es verdadero cuando hay correspondencia entre lo que se piensa y lo que existe en realidad. Porque René Descartes, de lo que estaba seguro él al menos, es que él tenía una mente. El resto de los mortales, si repetimos su pensamiento, su razonamiento, pues también podemos deducir que al menos pensamos, y si al menos pensamos, por lo tanto, existimos. Pues bien, René Descartes lo que nos está diciendo es que la verdad, pues, sería una propiedad de las ideas. La verdad sería algo inmanente dentro de la mente, en el sentido de que sí, conocemos con la mente. Para Descartes conocemos de dos maneras: de forma intuitiva, a través de intuiciones, o de forma deductiva, haciendo deducciones. De forma intuitiva, ¿qué es lo que intuimos? ¿Qué es lo que percibimos de forma intuitiva? Pues es una manera directa, inmediata, de conocer qué ideas simples. Pues esas ideas simples, para que puedan ser realmente conocidas, tienen que ser evidentes. Para que sean evidentes, tienen que ser claras y distintas. Y la otra manera de conocer con la mente es la deducción. ¿Deducción de qué? De una conclusión, que esa conclusión tendrá que ser evidente, o sea, captada de forma clara y distinta, pero esa conclusión evidente es el resultado final de un trabajo argumentativo a través de ¿qué? De ideas simples, ellas sí, captadas de forma evidente. En definitiva, Descartes considera la verdad igual a evidencia, y evidencia igual a aquello que se capta de forma clara y distinta. La claridad y la distinción serían los rasgos constitutivos de la evidencia, y la evidencia el núcleo constituyente de la verdad. Así pues, nos dice Descartes, cuando estamos en un juicio nos referimos en un escenario de abogado, jueces, persona a la que se juzga. En filosofía, siglos anteriores al nuestro, se consideraba y se considera juicio como una proposición, como una valoración, como una reflexión, como una argumentación. Un juicio es el resultado de un acto de juzgar, ¿no? Pues un juicio o proposición, un juicio es verdadero cuando hemos llegado a él a través de una evidencia, a través de una captación clara y distinta de ciertos rasgos. Así, un juicio, si es tan claro y distinto que es evidente, en tal caso estamos ante un juicio verdadero. Nos vamos ya a la siguiente teoría de la verdad como coherencia. Y por adjudicarle un personaje filosófico, pues Hegel. Último tercio del siglo XVIII, primer tercio, que cuando realizó su obra, del siglo XIX. Pues bien, ¿qué considera Hegel? O más allá de este filósofo, pues la teoría de la verdad como coherencia nos dice lo siguiente: cuando tenemos un conjunto de proposiciones, que entre ese conjunto de proposiciones hay una armonía en el sentido de que todos juntos nos están explicando la realidad, el mundo, la sociedad, la especie humana, respecto a este conjunto de proposiciones aceptadas en un momento dado, un candidato a incorporarse una proposición nueva o una teoría científica nueva, si encaja bien con dicho conjunto de proposiciones, es decir, si es coherente con dicho conjunto de proposiciones,
Entonces, en ese momento, por esa época, en esa sociedad, se considera verdadero dicho contenido, verdadera dicha proposición o dicha teoría, y se considera falsa dicha proposición o dicha teoría si no encaja bien, si no es coherente. ¿Qué pasa aquí? Pues que a veces los científicos son insistentes, a veces son cabezones, insisten, van adquiriendo, van obteniendo, van acumulando más datos y datos y datos, y llega un momento que tal cantidad de datos son tan que nos hacen indicio de que es correcto lo que afirma esa proposición o esa teoría, que cuando esto es tan claro que hay que aceptarlo, que pasa por mor de la coherencia. Si antes no se aceptaba porque es contradictorio en el sentido de que no encaja bien, no es coherente con el conjunto de proposiciones, pero ahora nos vemos obligados a aceptar esta proposición nueva o esta teoría nueva, una vez que estamos seguros de que esto es verdad, entonces, por coherencia, el edificio entero del conjunto de proposiciones que teníamos se derrumba, desaparece. Eso ha pasado varias veces en la historia de la humanidad. El pensador sobre filosofía de la ciencia, Kuhn, de mitad del siglo XX en adelante, pues nos dice que la ciencia avanza a base de saltos, de cambios de paradigma. Hay épocas de estadios de ciencia normal que duran en el tiempo, y hay estados o estadios de revoluciones científicas en los que se cambia de paradigma. Se cambia de paradigma por lo que estamos diciendo. Al principio se rechaza, pero cuando está la acumulación de datos se acepta y trae consigo como repercusión lógica la caída del paradigma vigente hasta ese momento. En paralelo con lo que estamos diciendo, porque es lo que acabamos de decir, historia de la verdad como coherencia. Sí, la coherencia es algo lógico, pero podemos subrayar esto de lógico. Podemos tener la teoría de la verdad como coherencia lógica. Al subrayar coherencia lógica nos estamos refiriendo de aplicarla a las ciencias formales. Las ciencias formales en la práctica son las matemáticas y la lógica. Las ciencias formales son aquellas cuyo contenido son esquemas estructurales. Pues entonces, cuando estamos en este ámbito de las ciencias formales, lógicas y matemáticas, ¿qué sería un enunciado verdadero? Aquel que no es contradictorio, que no es contradictorio el enunciado consigo mismo, o no es contradictorio el enunciado con el sistema en el que esté. Se parece, es lo mismo que lo que hemos dicho antes, ¿no? De una proposición con el conjunto de proposiciones que estaba. Pero en aspectos lógicos decimos verdad es igual a no contradicción, y no contradicción implica que no se pueda pensar lo contrario. Repetimos, para entender la verdad como coherencia lógica igual a no contradicción, y no contradicción igual a no es posible pensar lo contrario. Aquellas proposiciones que expresan pensamientos que no podemos expresar de otra manera, que necesariamente hay que expresarse de esa manera, pues reciben un nombre de proposiciones analíticas, porque son aquellas en las que hay una coherencia lógica entre el predicado y el sujeto de dicha proposición. En estos aspectos lógicos también tenemos la teoría semántica de la verdad, de Tarski, siglo XX, un lógico polaco. ¿Qué nos dice Alfred Tarski? Bueno, hay que saber que Alfred Tarski buscaba tanto las virtudes de la teoría de la verdad como correspondencia, como las virtudes de la teoría de la verdad como coherencia lógica. Entonces nos dice lo siguiente: él esquematiza, como se hace en lógica, de referirse a cualquier proposición en general por la letra P. Entonces llamemos por la letra P a cualquier proposición. Entonces su teoría semántica de la verdad de Tarski nos dice lo siguiente: la proposición P, cualquier proposición P, en un caso concreto, la proposición P es verdadera si P es verdadera. Así, con esta simbología de que P es cualquier proposición, la teoría semántica de la verdad de Tarski nos dice: la proposición P es verdadera si y solo si P.
Es decir, si la proposición P fuese la nieve es blanca, pues entonces la proposición, a la hora de escribirlo tienes que poner entre comillas, comilla, la nieve es blanca, se cierra comilla, es verdadera si y solo si la nieve es blanca. Esto puede parecer una simplicidad, que sí lo es, pero el objetivo de Tarski es evitar paradojas semánticas como la paradoja del mentiroso. Si ahora yo estoy diciendo, soy una persona que dice verdad y todo lo que acabo de decir anteriormente, lo que voy a decir a partir de ahora, es verdad, como realmente lo sabéis, en el caso de que no conozcáis la teoría de la verdad. Si las conocéis, pues sabéis si estoy diciendo verdades o mentiras. O si digo que soy una persona mentirosa, ¿cómo sabéis que realmente lo soy? Por la cara que tengo, puedo sonreír. Soy una persona mentirosa. Soy una persona mentirosa. Ponga la cara que ponga, soy una persona mentirosa. Si realmente no conocéis las teorías de la verdad, no sabéis si estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Y si estoy diciendo la verdad de que soy una persona mentirosa, entonces ¿qué pasa con lo que he dicho o con lo que acabo de decir? Bueno, pues para evitar esas problemáticas, Tarski nos recomienda que en situaciones como esta hay que diferenciar entre un lenguaje objeto y el metalenguaje. Metalenguaje es el lenguaje, esas expresiones lingüísticas que se refieren a cierta parte del lenguaje llamado lenguaje objeto. En el caso de la proposición la nieve es blanca, esa proposición es verdadera si la nieve es blanca, pues que es verdadera si la nieve es blanca, eso sería un metalenguaje respecto a ese fragmento del lenguaje objeto que es, entrecomillado, la nieve es blanca. Nos vamos ya a la teoría de la verdad como utilidad o teoría pragmática de la verdad. Lo que nos dice esta teoría de la verdad como utilidad es que es verdadero aquello que funciona. Aquello que verdadero funciona. Esto se debe a William James, final del 19, principios del 20, Estados Unidos, y estaba dentro de un movimiento filosófico llamado pragmatismo americano, se dice, pero bueno, pragmatismo estadounidense. Peirce, James, Dewey, Santayana. Bueno, no podemos generalizar que todos pensamos sobre la verdad lo que acabamos de decir, pero sí podemos generalizar, o al menos si lo hacemos para que se entienda lo básico, es que no es casualidad que el pueblo estadounidense tenga una actitud práctica ante la vida y pues para esta cultura práctica de la vida, del mundo anglosajón en concreto estadounidense, pues para ellos son proclives a pensar que es verdad aquello que funciona. Para que se entienda, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se llegó por primera vez a la Luna, pues eso se hizo con ciertos datos que tenían que ver con la distancia entre cierta parte de la Tierra, no sé si fue Cabo Cañaveral, donde salió el cohete de turno, el Apolo de turno, y llegaría a la Luna, no a cualquier parte de la Luna, querían llegar a cierta parte de la Luna en cierta época del año. En esa época del año, pues la Luna de la Tierra estaría a cierta distancia, necesitarían cierto combustible para esa distancia, pretendía que los seres humanos también volviesen para contarnos cómo les ha ido. Total, que todos esos datos para ellos eran ciertos. Bueno, eran suficientemente ciertos como para gastarse todo ese dinero y mandar a unas personas para arriba a ver qué pasaba. El caso es que si eres una persona que tiene la concepción pragmática de la verdad, hasta que no vuelve ese cohete a la Tierra con los astronautas, en el momento que vuelven a aterrizar, allá arriba hacen un alunizaje y aquí abajo hacen un aterrizaje. Pues cuando aterrizan, entonces dichos datos que sabemos que han funcionado, entonces en ese momento son 100% ciertos. Hasta ese momento, subjetivamente, como he dicho antes, verdad subjetiva, subjetivamente se los creerían, sobre todo los astronautas que daban su cuerpo ahí para la ciencia, para la tecnología, pues realmente 100% funcionan, pues en ese momento son ciertos esos datos. Para la teoría pragmática de la verdad. Tenemos la teoría deflacionaria de la verdad o concepción minimista de la verdad. Minimista porque ya la verdad en sentido mínimo
y deflacionaria porque pierde valor la verdad. Esta teoría sostiene que la verdad no es una propiedad sustantiva que se tenga así como cualquier otra propiedad, sino que simplemente cuando decimos de una proposición que es verdadera, en realidad eso equivale lo mismo a decir la misma proposición en sí. O sea, no habría diferencia entre simplemente decir 2 más 2 igual a 4 o decir la proposición 2 más 2 igual a 4 es verdadera. ¿Qué aporta eso de que es verdadera? 2 más 2 es igual a 4. Eso es verdad. Pues con decir 2 más 2 igual a 4 es verdad, no aportas realmente gran cosa que no estaba ya en 2 más 2 igual a 4. Aquí ubicamos a Frank Ramsey, 1903-1930, a Frege, Gottlob Frege, 1848-1925. Y para que se entienda también con el ejemplo anterior de la nieve blanca, pues esta teoría deflacionaria de la verdad diría: decir, se abre comilla, es verdad que la nieve es blanca, se cierra comilla, esto no hay ninguna diferencia con, se abre comilla, la nieve es blanca, se cierra comilla. Es decir, las aseveraciones que predican verdad respecto a una proposición en realidad no están otorgando una propiedad llamada verdad a dicha proposición. Esta teoría se llama, repetimos, deflacionaria o deflacionista porque reduce el valor del término verdad. Lo deja en un mínimo. También tenemos la teoría de la verdad como perspectiva. ¿Qué nos dice la teoría de la verdad como perspectiva? Hombre, parte de un dato o de un hecho o de una experiencia subjetiva, que es la siguiente: que la realidad en su totalidad es inabarcable. Entonces cada cual o cada comunidad pues solo tendrá acceso a cierta línea de percepción, su punto de vista, allí desde donde esté. Pues bien, en esta concepción de la verdad como perspectiva se suelen citar a dos pensadores, filosófico uno, el otro no, Nietzsche, de segunda mitad del siglo XIX, y Ortega y Gasset, 1803-1955. Pues bien, para el escritor Nietzsche, ni los conceptos representan esencias. Antes decíamos que se suele entender por esencia los rasgos constituyentes de un objeto. Pues nos dice Nietzsche que los objetos en realidad no representan ninguna esencia. Y como los objetos no representan ninguna esencia, entonces saca la conclusión de que no hay verdades eternas. Claro, todo esto lo hace bajo el contexto, bajo su actitud irracionalista o contrarracionalista, contra la razón, de que Nietzsche nos advierte a los sitios donde nos ha llevado el exceso, el abuso de la razón, porque nos impide vivir. Para Nietzsche hay unos constructores de ideas que construyen maneras de vivir, hay pastores y los demás somos borregos. Apelaría a la verdad como autenticidad en el sentido de que algunos conciben ideas auténticas, pero falsas porque no tienen nada que ver con la realidad. Para Nietzsche todos los constructos, todas las religiones, todas las filosofías anteriores son invenciones. Por eso nos dice que los conceptos no tienen que ver con ninguna esencia. Son palabras. Todas las palabras para Nietzsche son metafóricas, son metáforas. Nos está diciendo Nietzsche que como los conceptos no representan esencias, entonces no hay verdades eternas. Pues muy bien, señor Nietzsche, entonces está siendo coherente. Si está siendo coherente, está siendo racional. Todo eso que criticas, señor Nietzsche, de la lógica no se puede salir. ¿No te das cuenta que cuando estás concluyendo que no hay verdades eternas en función de que los conceptos en realidad no apelan a esencias, como los conceptos no apelan a esencias, no hay verdades eternas, si lo segundo se deriva de lo primero, entonces estás siendo coherente? ¿No habíamos quedado
que lo tuyo era una apología de la irracionalidad, de si hemos tenido veintitantos, 24 siglos en el siglo XIX de culto a la razón, a la racionalidad, según tú, para compensar, vivamos 24 siglos de dionisíacos, pues entonces estás siendo coherente. Y al estar siendo coherente, estás siendo incoherente con tu apología de la irracionalidad porque estás siendo racional. En definitiva, de la lógica no se puede escapar. Tanto si quieres ser racional como si quieres ser irracional. Porque si eres incoherente con tu apelación a la incoherencia, te pasa eso por ser coherente. Y lo mismo cuando Nietzsche nos dice que no hay ninguna vinculación natural entre las palabras y las cosas. Nos dice que las palabras son metáforas, entonces todas las expresiones son metafóricas. Entonces, no hay verdades eternas, inmutables, hay narraciones, hay poesías, hay discursos. Y también aquí está siendo coherente al concluir que tras cada concepto solo hay voluntad de dar sentido, y esto es una conclusión de que no hay una vinculación natural entre las palabras y las cosas, que lo único que hay en los conceptos es la voluntad de otorgar un sentido, porque necesitamos dar sentido a las cosas y sobre todo a nuestra vida. Entonces, como es verdad que lo que dices tiene sentido, sea verdad o no sea verdad, tiene sentido. Tiene sentido porque es coherente lo segundo que dices de que tras cada concepto solo hay voluntad de otorgar un sentido. Esto lo sacas de no hay vinculación natural entre las palabras y las cosas. Y claro, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es tu gran conclusión? No hay hechos, solo hay interpretaciones. Pero señor Nietzsche, ¿no te das cuenta que cuando dices, cuando escribes, no hay hechos, solo interpretaciones? Esa proposición, se abre comillas, no hay hechos, solo hay interpretaciones, cierro comillas. Esta proposición es un hecho lingüístico. ¿Cómo que no hay hechos, son interpretaciones y eso nos lo estás transmitiendo con un hecho lingüístico? El hecho lingüístico que afirma no hay hechos, son interpretaciones. Pues esa interpretación tuya es un hecho lingüístico. ¿Es que no te das cuenta, señor Nietzsche? Ay, qué paciencia hay que tener. Y de esta expresión de que no hay hechos, son interpretaciones, pues ya en el siglo XX, o menos de forma directa, porque los primeros amigos de Nietzsche, no sé si los primeros amigos de Nietzsche, seguidores, fueron artistas de la generación del 98 en España, son muy nietzscheanos. La generación del 98, demasiado nietzscheanos son, menos mal que a veces lo compensan con ciertas dosis de Schopenhauer, que es otra racionalidad, la de Schopenhauer, y los siguientes seguidores de Nietzsche en el tercio del siglo XX, pues claro, son los nazis. Los nazis fueron amigos de ciertas proposiciones nietzscheanas. Y luego ya en el último tercio del siglo XX, lo que se llama posmodernidad, los posmodernos. Es decir, relativismo a tope, escepticismo a tope. ¿Qué nos dicen los posmodernos? De que no hay, claro que hay ciencia, pero que la ciencia es un discurso más, la ciencia es una narración más. La ciencia son ciertas palabras, ciertos discursos, es un relato más la ciencia, como puede ser la poesía, como puede ser el cine, como puede ser una buena novela. ¿O acaso la novela no nos dicen verdades? Claro que las verdades, las obras de arte nos dicen ciertas verdades que llamamos verdades artísticas, lo cual no quita que desde el conocimiento del ámbito científico también los científicos nos podrán aportar algo, ¿no? También, para los posmodernos todo es relato. Bueno, para los posmodernos los grandes relatos, las grandes religiones, las grandes filosofías cayeron, las grandes explicaciones del ser humano cayeron, entonces hay una multiplicidad fragmentaria de relatos, de aconteceres, de decires, y todo lo científico, pues eso, es una poesía más, una narrativa más, una novelística más. Pues todo eso procede de Nietzsche. Todo esto es Foucault, francés, Derrida, francés,
y de Francia llegó a las universidades de Estados Unidos, allí se incubó, allí se desarrolló y ha vuelto a Europa, a muchas universidades europeas y a muchas universidades españolas. Y desde ahí salen los medios de comunicación, sale la sociedad y estamos en un ambiente, en cierta medida, relativista, escéptico, de hiper mega multiplicidades varias. Y no me vengas con verdades científicas, porque la verdad científica es otro relato más. Y además al servicio del poder. Evidentemente, claro que la ciencia es una actividad interesante e interesada al servicio de la política, pero los motivos del funcionamiento interno de la bomba atómica, eso no le quita verdad científica a su funcionamiento interno, a que la bomba atómica sirva a utilizar militarmente, políticamente, en cierto momento, el 6 de agosto, el 9 de agosto, en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Que la bomba atómica fuese un artefacto utilizado políticamente, que la ciencia estuvo al servicio de la política, eso no quita verdad científica a los elementos químico-físicos allí presentes, igual con la carrera espacial. Sabemos que no era algo científico-tecnológico, la carrera espacial Unión Soviética Estados Unidos era una lucha política, claro, y el deporte de las Olimpiadas. Para Nietzsche las palabras son metáforas, pero aquí hay una confusión, aquí hay un error, aquí hay un salto lógico. Del hecho de que algunas expresiones lingüísticas sean metafóricas, funcionen como metáforas, eso no quiere decir que el lenguaje entero sea metafórico. Por ejemplo, en ciencia hay metáforas, claro, la ciencia emplea metáforas. De hecho, una de las expresiones que más se utiliza en ciencia, ley natural, lo de ley, pues está sacado del ámbito jurídico. Entonces, en un primer momento, los primeros que en el ámbito científico utilizaron la palabra ley para hablar de ciertas regularidades de la naturaleza, pero la palabra ley la sacan del ámbito jurídico, pues claro, esas primeras veces están haciendo metáforas, pero llega un momento que la expresión ley natural ya se ha institucionalizado académicamente y tiene que ver con ciertas regularidades, y a partir de ese momento que se ha institucionalizado esa expresión ya no es metafórica, ya apela a cierta descripción de lo que queremos encontrar en el mundo, ciertas regularidades con la expresión ley natural. En definitiva, en Nietzsche, más que una teoría de la verdad como perspectiva, lo que encontramos es ocurrencia de las perspectivas como no verdades. En fin, pero tranquilos, porque tenemos otra manera de entender la perspectiva como el núcleo de la verdad como perspectiva. Nos referimos a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, lo que está en contra, hemos dicho que se piensa contra algo, contra alguien. ¿Contra qué o contra quién piensa Ortega? Ortega piensa contra el racionalismo dogmático, el racionalismo unívoco, que se cree que hay una única realidad y además una única manera de acceder a esa realidad. Y ese es el dogma. Y si te sales de ahí, pues peor para ti, porque no estás pensando, eres un heterodoxo, eres una persona que no piensa, que no sabe pensar, que estás haciendo arte o que estás haciendo una pérdida de tiempo. Claro, luego hubo una reacción contra la que también está en contra de Ortega, una reacción de que no hay una única realidad, o no podemos saberlo si hay una única realidad, hay muchas realidades, entonces hay muchas verdades. El caso es que no hay una única manera de acceder a lo que sea una única realidad o sean muchas realidades. Lo que hay es tantos accesos a la realidad como individuos, tantas verdades como individuos. Es más, en un mismo individuo puede haber varias verdades, incluso en el mismo día. Tantas verdades como individuos. Pues bien, Ortega está en contra de este racionalismo unívoco, que solo hay un modo de llegar dogmáticamente, racionalmente a la única realidad, y que haya tantos individuos y cada cual vaya a la suya, etcétera, etcétera. No. Ortega está en el raciovitalismo, coge lo positivo del racionalismo, de que la razón es llámalo como quieras, artefacto, herramienta, dispositivos
que nos sirven para pensar a veces con bastante rigor. Y por otro lado, lo positivo de la manera individualista es que es verdad que cada individuo está influido por componentes que lo rodean, sí, pero que eso no quiere decir que cada individuo sea un átomo aislado, eso no quiere decir que cada individuo no tenga nada que ver, no se pueda poner en contacto, no pueda entender, no le pueda entender con nadie. Entonces, ¿qué nos dice Ortega y Gasset? Los individuos están instalados en ciertas circunstancias y desde esas circunstancias el individuo tiene acceso a la única realidad. Sí, pero claro, no en su totalidad. Tiene acceso a una parcela de dicha totalidad, desde su perspectiva, porque su perspectiva vital es una visión singular de cierta parcela del mundo. Pero para Ortega y Gasset eso no es un acto 100% individualista, porque claro, mis circunstancias, exactamente las mías, solo serán mías, pero van a ser muy, y a veces muy parecidas a otras personas que han vivido en la misma época, en el mismo tiempo, con los mismos influjos culturales, sociales, a veces familiares, etc. Entonces, para Ortega y Gasset puede haber intersección, no es que pueda, es que hay intersección. Por eso podemos entender a los demás, aunque con los demás no entendamos la totalidad de la realidad, pero compartimos, hay intersecciones de nuestras perspectivas. Para Ortega y Gasset hay una complementariedad de perspectivas. Multiplicidad, sí, pero que se complementan. No una multiplicidad, como dicen los posmodernos, que hay una millonésima y millones de fragmentos de multiplicidades, de puntos de vista, y cada cual va a la suya, cada cual tiene su verdad, y no me pongas a mí tu verdad, déjame a mí decir la mía, déjame que yo me sienta como me dé la gana. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién es el Estado para juzgarme? ¿Quién son las normas para juzgarme? Yo soy lo que yo pretendo ser, yo soy lo que me siento ser. Hay millones de multiplicidades. Ortega y Gasset nos dice, hay multiplicidad de perspectivas, pero se complementan. Hay intersecciones, se complementan para llegar a parcelas, en cierta medida, comunes de esa realidad. Bueno, Ortega también utiliza la palabra aletheia griega para hacernos ver que cada una de esas perspectivas no atómicas, en conjunción con otros individuos, y algunos tienen circunstancias muy parecidas, pero cada una de esas perspectivas es una iluminación. Pasamos ya a la teoría de la verdad como consenso. La teoría de la verdad como consenso, ¿qué nos dice? Pues es verdad aquellos contenidos que se llegan a partir de un acuerdo entre personas expertas en ciertos contenidos, bueno, los contenidos sobre los que se va a hacer el acuerdo, en una comunidad ideal. Repetimos, es verdadero aquel contenido que se llega por consenso en una comunidad ideal de expertos, pero bajo dos condiciones al menos: la condición de libertad y la condición de igualdad. ¿Qué nos dice la condición de libertad? Pues que todos los expertos pertenecientes a esa comunidad ideal que debaten sobre cierto contenido, sobre cierto fenómeno, pues todos tienen la misma posibilidad de expresar su discurso, de expresar su línea argumental. Supuestamente un discurso en el sentido de que sea una argumentación potente, transmitida persuasivamente, pero que todos tengan las mismas condiciones comunicativas para expresarse. Y condiciones de igualdad quiere decir que todas esas líneas argumentales que se escuchan, que se exponen, todos esos discursos que se escuchan, que se exponen, todos son considerados en la misma medida. En la misma medida quiere decir que merecen la misma atención. Evidentemente, cada cual se juzgará en función de su fuerza argumentativa. Por eso son una comunidad de expertos en ciertos contenidos y en la manera de expresarlos. ¿Quién dice todo esto? Pues lo dice Jürgen Habermas, nacido en 1929 y en la actualidad 2025, al menos esta mañana, estaba vivo. Es decir, es un filósofo bastante longevo y es de las personas que más
cantidad de páginas filosóficas ha escrito. Aprovechamos para decir que actualmente en 2025, 1 de marzo, si no tenemos ausencia de algún dato o un fallecimiento que no tengamos presente, pues los filósofos o intelectuales de mayor edad que tienen mérito, no solo por llegar a la edad, sino llegar a la edad pensando, y tantas décadas de pensamiento, serían Jürgen Habermas, alemán, de la teoría crítica de la sociedad, entrelazamiento de la concepción analítica de la filosofía y sobre todo el modo pragmático de pensar y la concepción dialéctica de la filosofía. Pues también estaría Noam Chomsky, con más de 90 años, que su valor tiene que ver por sus teorías lingüísticas. Está valorado como el mayor lingüista vivo, bueno, ahora vivo, pero cuando fallezca es igual. Está considerado el mayor lingüista de todos los tiempos, sobre teoría innatista sobre el lenguaje, pero no se queda ahí, también tiene una carga crítica bastante fuerte a ciertas prácticas políticas de Estados Unidos. Edgar Morin le supera en años, creo que ya ha pasado los 100 años, a lo mejor me confundo. Edgar Morin, francés, pues es el constructor del pensamiento complejo, un sistema filosófico para afrontar las complejidades de la vida a través de un entrelazamiento de distintas áreas de conocimiento. Aquí en España, en una edad ya avanzada, pues estaría Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Con más de 80 años tendríamos a Lorenzo Peña, que es el filósofo vivo actual más potente en cualquier idioma. Tenemos también la verdad como desempeño, la teoría de la verdad como desempeño, como acto de habla de hacer una verdad. Esto proviene de John Austin, pensador filosófico del lenguaje ordinario, del lenguaje coloquial, del lenguaje cotidiano, no lenguajes artificiales, que Austin es de 1911 a 1960 británico. Lo que nos dice Austin es lo siguiente: decir que algo es verdadero es realizar un acto de habla. Es que Austin nos explica que con el lenguaje hacemos cosas. Con el lenguaje no solo representamos cosas, con el lenguaje no solo expresamos sentimientos, con el lenguaje hacemos promesas, podemos luego cumplirlas o no. Con el lenguaje hacemos cosas. Depende en qué circunstancias dices sí, no pasa nada. Según dónde y cómo y ante quién digas sí, es que te has casado. Entonces, con el lenguaje haces cosas, ¿no? Y eso de hacer cosas son actos de habla. Hay distintos actos de habla en función de las intenciones que tenga el hablante de provocar en el escuchante, y un acto de habla tiene que ver con cumplir cierta función específica en el lenguaje, cierta función que tiene que ver con una función semántica. ¿Con qué función semántica? ¿Con qué significado? Pues con el significado de que ciertas proposiciones nos interesa transmitirlas de tal manera que el receptor las capte como si fuese una proposición verdadera. ¿En qué sentido? Bueno, aquí no es original, se suma al carro de la teoría de la verdad como correspondencia, en el sentido de que el acto de habla de lo verdadero tiene que ver con transmitir una proposición de tal manera que sea recibida como si fuese verdad, y eso lo que significa que hay que poner cierto significado en esa proposición para que sea recibida como si esa proposición se correspondiese lo que se dice ahí con lo que hay en la realidad. Hacer eso con esa intención de que ahí se capte ese significado concreto de que eso es verdad, pues lo llamamos teoría de la verdad como acto de habla, teoría de la verdad como desempeño. Porque nos empeñamos en hacer ver al oyente que esa proposición es verdadera. Y luego lo hacemos a través de ciertos marcadores semánticos para que se capte que esa proposición es una correspondencia entre lo que se dice y lo que hay. Y cerramos ya con la teoría de la verdad como identidad sintética. Esta teoría de la verdad como identidad sintética pertenece a la doctrina del cierre categorial que está dentro del materialismo filosófico construido en español por el filósofo Gustavo Bueno Martínez 1924-2016, y este materialismo filosófico está siendo continuado por sus seguidores en la Escuela de Filosofía de Oviedo, y lo que nos viene a decir esta teoría de la verdad como identidad sintética es que cuando tenemos
un campo de categorías que operan como cierta metodología científica, porque es más correcto hablar de ciencias que de ciencia. Es más correcto hablar, en vez de ciencias, todavía más correcto es hablar de metodologías científicas. ¿Y qué tiene que ver esto con metodologías científicas? Pues tiene que ver con el uso intelectual y manual y técnico y tecnológico de ciertos términos, ciertas relaciones, ciertas operaciones, ciertas actividades técnicas, ciertas actividades tecnológicas en determinada región de la realidad, con todas estas categorías se puede llegar a ciertos contenidos que se pueden justificar de forma consistente. Entonces estamos ante un sistema cerrado de categorías. Y dentro de ese sistema cerrado de categorías, pues cuando por procedimientos distintos, cuando por métodos distintos se converge a cierto contenido, ese contenido se le llama, dentro de esta manera de pensar, unidad sintética, y este contenido al que se llega por convergencia a partir de distintos procedimientos es una verdad. Y la llamamos verdad como identidad, porque reúne una concentración de procedimientos sintética, porque es el resumen de distintas maneras operativas de pensar, actuar a la hora de explicar, comprender, criticar fenómenos de la realidad. Estas verdades como identidad sintética no apelarían a una explicación del mundo entero en su totalidad, más bien a regiones de la realidad. Incluso podemos enfocar todavía más que tiene que ver con ciertos contextos determinantes. Es decir, bajo esta concepción del materialismo filosófico, una proposición es verdadera si puede ser demostrada de manera consistente a través de distintos procedimientos que convergerían en un contenido, en un sistema cerrado de categorías que tienen que ver con un contexto determinante de determinada parcela de la realidad. Pues bien, cerramos ya esta sesión introductoria respecto a las distintas o principales teorías filosóficas de la verdad. Esa es nuestra recomendación final. No caigamos en el error. Viva la verdad allí donde esté. Vayamos a por ella, y a por las verdades vayamos a por ellas. Y me despido ya con una reflexión, una invitación a pensar si hay cierta conexión entre la verdad y el dolor. A lo verdadero por lo doloroso. ¿Cuesta llegar a la verdad? La pregunta que os lanzo es: ¿cuántas verdades eres capaz de resistir en tu vida? Si habéis llegado hasta aquí, un abrazo verdadero. ¡Viva la verdad!